Hermanos y hermanas, nosotros pecadores nos reunimos porque tenemos necesidad de salvación. No somos más perfectos que nadie. Somos, eso sí, creyentes seguros de que Jesús sigue salvando en su Pascua. La celebramos cada vez que repetimos la Eucaristía. Ese es el motivo del gozo que cada día nos acompaña, cuando volvemos a reconocernos hermanos para recibir la palabra y la Eucaristía. De pie para entonar el cántico de entrada. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Este canto inicial me da pie un poco para una brevísima reflexión ahora antes de comenzar la Eucaristía. Solamente tenemos nuestra mente y nuestra imaginación para imaginar lo que va más allá de esta vida. Es decir, cuando hablamos de calles de oro, mar de cristal, pues son imágenes que conocemos, unas calles, bueno, las juntamos con el oro, aunque yo todavía no he visto calles de oro, pero nos imaginamos unas calles hechas en oro, unos mares de cristales, pero solamente eso es fruto de la imaginación. Lo que Dios tiene para los que le aman, no podemos ni siquiera imaginarlo, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni siquiera podemos imaginarlo. Pero es lo que tenemos, es la manera como podemos expresar esas realidades que nos sobreponen, que nos sobresaltan, que están más allá de nuestra mente y de nuestra razón. Pero todo en Dios es así, Dios es infalible y por lo mismo también es de alguna forma inconocible, solamente Él se ha dado a conocer, se ha revelado y por eso entonces podemos un poco atisbar y conocer un poquito de lo que es Dios para nosotros, sobre todo a través del amor y a través de la compasión. Por eso ahora en este primer momento de la Eucaristía reconocemos que muchas veces no hemos amado suficiente ni hemos sido compasivos. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Dios todopoderoso y rico en misericordia, aleja de nosotros todos los males, para que sin impedimentos en el alma y en el cuerpo, cumplamos tu voluntad con libertad de espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El autor del libro de la sabiduría se lamenta de la ceguera de aquellos que, viendo cada día la obra de la creación, son incapaces de descubrir al Creador. Escuchemos. Lectura del libro de la sabiduría. Eran naturalmente vanos todos los hombres que ignoraban a Dios y fueron incapaces de conocer al que es, partiendo de las cosas buenas que están a la vista. Y no reconocieron al Artífice, fijándose en sus obras, sino que tuvieron por dioses al fuego, al viento, al aire leve, a las órbitas astrales, al agua impetuosa, a las lumbreras celestes, regidoras del mundo. Sí, fascinados por su hermosura, los creyeron dioses. Sepan cuánto los aventaja su dueño, pues los creó el autor de la belleza. Y si los asombró su poder y actividad, calculen cuánto más poderoso es quien los hizo, pues por la magnitud y belleza de las criaturas, se descubre por analogía el que les dio el ser. Con todo, a estos pocos se le puede echar en cara, pues tal vez andan extraviados, buscando a Dios y queriéndolo encontrar. En efecto, dan vueltas a sus obras, las exploran, y su apariencia los subyuga, porque es bello lo que ven. Pero ni siquiera estos son perdonables, porque si lograron saber tanto, que fueron capaces de averiguar el principio del cosmos, ¿cómo no encontraron antes a su dueño? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. El cielo proclama la gloria de Dios. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. El cielo proclama la gloria de Dios. Continuamos la lectura de Lucas, que nos sitúa en los tiempos de la manifestación del Hijo del Hombre. Jesús previene a su generación para que a su venida no los sorprenda desprevenidos. Antes de la proclamación del Evangelio, cantemos el aleluya.
Levanten, alcen la cabeza, se acerca su liberación. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban, hasta el día que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día, si uno está en la azotea y tiene sus cosas en casa, que no baje por ellas. Si uno está en el campo, que no vuelva. Acuérdense de la mujer de Lot. El que pretenda guardarse su vida la perderá, y el que la pierda la recobrará. Les digo esto: aquella noche estarán dos en una cama, a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas, a una se la llevarán y a la otra la dejarán. Ellos le preguntaron: ¿dónde, Señor? Él contestó: donde se reúnen los buitres, allí está el cuerpo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Canten al Señor toda la tierra, porque Él es nuestro Salvador. Que todos los pueblos proclamemos: Jesús es el Señor. Aleluya, 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 aleluya. A mí personalmente siempre me ha gustado buscar los orígenes de las cosas, los fundamentos, y en esa búsqueda algún día me encontré con un libro sobre mitos y religiones, la relación entre el mito y el lenguaje sobre todo. Y estudiaba, leía cómo los habitantes antiguos iban percibiendo las fuerzas de la naturaleza en sus movimientos, quizás lo que les hacía pensar que eran como dioses, y así también pues podemos mirar el sol como el dios. Los aztecas veían al sol como el dios sol, la luna también, las fuerzas sobrenaturales, los huracanes. Aquí los indios taínos llamaban huracán al dios del mal, de ahí viene la palabra huracán, ¿verdad? Que es la palabra para lo que conocemos como un huracán. Recuerdo que cuando fue la tormenta o el huracán Georges, no el de ahora, hacía esos ruidos tan fuertes que yo decía, por razón le llaman demonios, ¿verdad? Por razón le llaman dioses malos. Pues así como hoy podríamos un poco trasladar nuestro pensamiento a pensar que son seres animados, pues así también los antiguos, lo primero que ellos fueron percibiendo de las fuerzas naturales eran que eran tan fuertes, tan poderosas, que tenían unos poderes y por lo mismo tenían algún grado de animosidad o animidad, es decir, eran seres animados, y de ahí a que fueran dioses, pues un pasito nada más. Así que la historia de la civilización comienza, y la historia de la religión comienza así, un poco con el respeto y el miedo a lo que no conocemos y que se manifiesta portentoso ante nuestros ojos.
Lo que el libro de la sabiduría está precisamente señalando es que no fueron capaces de percibir que más allá de todas estas fuerzas, fuerzas naturales, no sobrenaturales, había una fuerza sobrenatural, había un poder que era el que estaba detrás de ellos. Hoy tenemos todavía religiones que se llaman religiones animistas. ¿Por qué le llamamos así? Pues porque son religiones que le dan a las cosas, a la creación, un don de ánimo, es decir, de más allá que simplemente vida, sino como una especie de inteligencia, un espíritu. De hecho, la palabra animus también puede implicar espíritu. No sé si se acuerdan de la película Avatar, ¿verdad? Donde los seres de ese planeta todos tenían su animus, su vida, su espíritu. Es un poco el reflejo de este tipo de religiones donde a los seres como los árboles, a los seres como el agua y a los seres siderales se les da connotación de espíritu, ¿verdad? Nuestros indios, los indígenas de todos los tiempos siempre han vivido ese tipo de religión de animus, de la animidad. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, pues porque el sabiduría nos está presentando ese tema que es precioso. Yo les decía la semana pasada, lean este libro de la sabiduría, escrito posiblemente hasta 50 años antes de Cristo, y por lo mismo pensamos que ni siquiera Cristo lo leyó para decir luego lo que Cristo dirá. Lo que sí nos intenta claramente decir es que Dios se revela a través de dos libros maravillosos. El libro de la historia de salvación, a raíz de los sucesos que se van dando en la historia de los pueblos, en las historias personales, vamos descubriendo la voluntad de Dios, vamos descubriendo cómo es Dios, cómo se va revelando, siempre amor y siempre compasivo, aunque en otras épocas lo revelaban como un Dios cruel, como un Dios vengativo, como un Dios que castigaba, pero son las maneras a veces que tenemos muy limitadas de interpretar esas revelaciones por parte de Dios en la historia. Pero el otro libro es el libro de la naturaleza, decía San Antonio de Padua, el Liber Nature, el libro de la naturaleza es el otro libro en el que Dios se revela, sobre todo en la belleza de los seres, en la belleza de una flor, en la belleza de los animales más hermosos, también los feos también, ¿por qué no? San Francisco cantaba al Dios de las criaturas y alababa a las criaturas porque ellas a su vez alababan a Dios, ¿verdad? El hermano sol, la hermana luna, hermanas estrellas, hermana tierra, hermana agua, hermano viento, hermano fuego. De alguna forma empataba esta mentalidad de San Francisco con esa animidad de las otras religiones. Es que San Francisco fue una visión y de un espíritu tan abierto que incluso hasta las herejías podían de alguna forma entrar en forma católica, vamos a decirlo así, dentro de la perspectiva de su visión religiosa. Todos los seres tienen una huella de Dios, eso nadie lo puede quitar. Es muy distinto decir, ¿verdad?, que son espíritus, que son seres individuales, pero sí a través de los seres nosotros podemos llegar a Dios. Eso lo va a desarrollar con la espiritualidad de San Francisco el gran teólogo San Buenaventura y grandes teólogos de la teología franciscana, las huellas de Dios, es decir, nosotros, los seres humanos, los seres animales, las piedras, los seres son capaces de hablarnos de Dios. Somos de alguna forma imágenes de Dios, hablamos de Dios. Y por eso entonces se desarrolla toda esta teología de las huellas. Ojalá y que no perdamos en nuestro mundo hoy tan tecnológico y tanto celular, que no vemos más allá de esas cosas virtuales, no somos capaces de mirar
la luna, no somos capaces de mirar el planeta que se acercaba al sol, a la luna, perdón, Urano era, o cuál era uno de los planetas más cercanos. Ahí me cuelgo yo en saber cuáles son los planetas, pero sí que seamos capaces de asombrarnos ante las maravillas de la creación, ante las maravillas de lo que Dios nos regala para nuestro deleite, nuestro disfrute y nuestra contemplación. Uno de los grandes problemas que estamos teniendo y de las grandes dificultades es que nuestros niños no están siendo contemplativos, es decir, no están aprendiendo a contemplar lo que tienen a su alrededor, porque están tan metidos en sus juegos, en sus chats, en sus diferentes formas de vivir el celular, que ya no viven la vida real y por lo tanto van perdiendo el sentido de la contemplación. ¿Cómo decirle a un niño, ora, siéntate, medita, reflexiona, si el niño no es capaz de hacer nada sin el celular, ¿verdad? Lo vamos a tener que enseñarle a buscar textos o páginas donde les permita esa meditación y esa contemplación. ¿Será eso la cuestión del futuro? No lo sé. Pero no podría dejar de hablar de esta hermosa página del libro de la sabiduría. Es que el libro de la sabiduría es uno de los libros más bellos de todo el Antiguo Testamento y podríamos decir incluso de toda la Biblia. El salmo que leíamos hoy precisamente manifiesta esto que estamos diciendo. Fíjense cómo dice, el cielo proclama la gloria de Dios, como si el cielo tuviera vida, como si el cielo cantara, como si el cielo dijera algo. El firmamento pregona la obra de sus manos, pregona, ya pregón es más claro, es un pregón. El día al día le pasa el mensaje. Un día, el día 2 le dice al día 3, mira, este es el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. Hermosa frase, ¿no? La noche a la noche se lo susurra en el silencio de la noche. Pero luego sigue un texto que según los chismes, ¿verdad?, de los bíblicos, de los estudiosos, no es propio del Salmo. Esto es un salmo que posiblemente se toma de otra cultura cananea, hay que decirlo así. Estas son las formas como se fueron haciendo los versos, los textos de la Biblia. A veces se sacaban de otros lugares. La inspiración de Dios permite que entonces sean incluidos como salmos inspirados por Dios. Pero entonces la corrección viene después. Se da cuenta el salmista, pero es que el cielo no habla, ni en la noche puede susurrar. Y entonces le añade esto, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. O sea, aquí le añadió, pero que estos no hablan, estos no pronuncian, estos no susurran, así que hay que un poco aclararlo. Y es siempre este cuidado de mantener la diferencia entre el Creador y las criaturas. Y yo creo que si hay algo que San Francisco también nos enseñó es amar a Dios en sus criaturas, pero no pensar que Dios es las criaturas, ¿no? Aquí siempre encuentro una palabra, el panteísmo, ¿verdad? Una palabra que nos habla. Panteísmo, lo que significa, pan significa todo, teísmo significa Dios es todo. El panteísmo nunca será un dogma pronunciado por la Iglesia, no podemos decir que Dios es todo. Ahora sí podemos decir que Dios está en todo, y eso le llamamos panenteísmo, ya es algo distinto. Así que aprendamos y enseñemos a nuestros hijos, sobre todo a nuestros nietos, a comenzar a admirar una puesta de sol. Bueno, sé que se levantan temprano, en la mañana un amanecer o una puesta de sol en la tarde, a contemplar, a admirar los pequeños animalitos, los trabajos de las hormiguitas, la candidez de un perrito,
que sepamos, que tengamos la sensibilidad, porque si no podemos leer esas huellas en nuestros seres, ¿cómo vamos a hablar de Dios? Y sobre todo a ir descubriendo cómo Dios está metido en todas las criaturas, en los trabajos de las criaturas. Yo me asombro siempre en un canal de televisión, de esos de Discovery o de algo así, donde había un programa, yo no sé si todavía está, donde expresaban cómo los científicos han utilizado a los animales para aprender a hacer sus inventos. Por ejemplo, para hacer un avión o unas hélices, pues se fijan quizás en las alas de una mariposa o de un animal de estos que vuelan, y cómo toda esa maravilla que existe en esos seres que a veces despreciamos, hay toda una maravilla que expresa el gran poder de Dios, la gran sabiduría de Dios. Bueno, yo iba a hablar del Evangelio, pero yo creo que ya nos pasamos del tiempo. Solamente recordar e insistir en que ya en estos últimos días del mes de noviembre, cuando comience el Adviento, comenzamos a mirar hacia las cosas futuras, comenzamos a mirar hacia la eternidad. Ya recuerdan, la semana pasada se hablaba un poquito de eso, del cielo, del infierno, esas realidades que están más allá de nosotros. Jesús toma los elementos de su época, una época en que los judíos sufrían bajo el imperio romano y querían salir de ello a toda costa. Por eso ellos pensaban en algún Mesías, pensaban en un día en que todo esto terminaría, que sería un día de liberación. Los cristianos lograron descifrar que Jesús, su vuelta, su venida, sería el día precisamente de Yahvé, el día de Dios. Pero Jesús no está ajeno al lenguaje de su época, el lenguaje profético y el lenguaje apocalíptico que ya tantas veces hemos hablado. Por lo tanto, parecen palabras duras. Donde se reúnen los buitres, allí está el cuerpo. ¡Wow! Fuerte. Pero es que Jesús no es ajeno, ni el evangelista Lucas es ajeno a ese tipo de lenguaje fuerte del que nosotros los occidentales todavía pues no nos acostumbramos a él. Así que no nos preocupemos mucho a veces de estos lenguajes tan duros, porque son la manera como ellos quisieron manifestar un mensaje. Hoy lo importante es ir más allá del signo y llegar al significado, porque como yo siempre he dicho, mientras los sabios señalan con el dedo, el necio se queda mirando al dedo. Amén. Amén. Elevemos nuestro espíritu, nuestro corazón, pensemos en las necesidades no solo nuestras, sino de todos los seres humanos, de todo nuestro mundo, y oremos con confianza. Por la Iglesia, para que manifieste en toda su belleza la palabra de Dios vivida en comunidad y atraiga a Jesucristo a los que aún no lo conocen, a los que lo rechazan y a los que lo buscan sin saberlo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestro mundo, para que el Evangelio impregne nuestra cultura marcada por el consumismo y frene en ella las tendencias opuestas a la paz, a la justicia, a la solidaridad y a los valores del Espíritu. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
por los que rigen los pueblos, por los responsables de los distintos niveles de la vida social, nacional e internacional, por los líderes y seguidores de las distintas religiones, para que, junto con todos los cristianos, trabajemos por hacer posible la civilización del amor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros mismos, para que, escuchando la palabra de Dios, la pongamos en práctica. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por la salud de Felita Galindo, Celia Rivera, Nancy Marcano, Bruno y David Orange, José Colón, Magna y Mindy Orange, Minerva Blanco, Alana González Malavé, familia Negrón Corps, Lidia Santiago, enfermos de la parroquia Santísima Trinidad, Ismael y Rafael Ortiz, Norberta Rivera, Irán y Angélica Colón, Manuel Acosta, Eneida Ayala, Margarita Soto, Jenny Rivera, Santa Morales, Doctor Edgardo Figueroa, David San Miguel y Eneida Idolfi Díaz. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso del Padre Perfecto Font de Vila, por el eterno descanso de José Ramón y Eneida, Enén García Hernández, Ramón Prosper, Francisca Crespo Colón, María Esperanza Medina, Margot Ruiz, difuntos de la familia Corps Rivera, Lolita del Coro de Guadalupe, Rosa y Esteban Rivera, Zoilita Rivera, María Soto, difuntos de la familia Rivera Collazo, difuntos de la familia Flores Crespo, Cecilia Collazo, María Socorro Flores, Octavio Cosme, Edwin Matos Pérez, Carlos A. Rosario, difuntos de la familia Santos Morales, Luis Donato, Conchita Cruz, José Torres, Ramón Bienvenido y José Ramón Torres, Vanessa Claudio. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por el cumpleaños de Antonio Resto García y la petición al Sagrado Corazón de Jesús, por el éxito de la carrera de Irán Gabriel Caro Ayala y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y atiende con bondad lo que te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con cariño.
Hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad este sacrificio, Señor, y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos sacramentalmente. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con esperanza firme aguardamos su gloriosa venida. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Señor nuestro. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios,
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. La paz. Pasa contigo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente
en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Cuerpo de Cristo, Amén. cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo. Me sorprende, Señor, hallarte tan pequeño en un humilde pan, que mi boca pueda triturar y poder
Oh alto y glorioso Dios. Oh alto y glorioso Dios. Ilumina las tinieblas de mi corazón. Ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Esperanza cierta. Sentido y conocimiento, Señor. Sentido y conocimiento, Señor. Para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oremos. Te damos gracias, Padre, por la Eucaristía que nos ha alimentado. Imploramos tu misericordia para que por el Espíritu Santo, quienes recibimos la fuerza de lo alto, perseveremos fielmente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos a nuestros hermanos Junte para Yahvé, que han vuelto a estar con nosotros, nos hemos vuelto a juntar. Así que es Junte para Yahvé. También damos las gracias a nuestro hermano Tito Román, a nuestros hermanos de las parroquias vecinas, sobre todo de Santa Clara, de Asís. Y hoy tenemos un especial invitado, nuestro hermano Gilberto Mejía, que ha estado con nosotros hoy, diácono. Ahí lo tenemos en pantalla. Tiene sus gafitas, pero ve, Así que estamos muy contentos que nos haya visitado, aunque no pueda estar acá ejerciendo el ministerio de momento, pues por lo menos sí hace presencia como parte de la asamblea y deseamos que siga recuperándose poco a poco. Ya a estas edades uno tiene que ir, ¿verdad?, acomodándose a diferentes circunstancias que uno no tenía en cuenta, pero ahí tenemos, la vida se convierte en otro tipo de lucha y es lo que nosotros queremos entonces experimentar y queremos ofrecerle también al Señor. Les recuerdo también el viaje a Tierra Santa, en la semana pasada que celebramos, esta semana, el lunes. Muchas personas nos llamaron, están interesados, así que ya se va llenando los lugares que teníamos. Estamos muy contentos, pero si todavía algunos interesa, pueden llamar a Multiviajes, que es la agencia que está haciendo los trámites para este viaje. Estaremos visitando Italia. En Italia visitaremos toda Roma y estaremos visitando también Asís. Ahí en pantalla tienen el teléfono de Multiviajes para que lo apunten y puedan obtener toda la información. Luego visitaremos todo Tierra Santa, desde la Galilea hasta el sur, hasta Judá. Visitaremos otros lugares como, por ejemplo, el lugar del Holocausto, el Museo del Holocausto, esa otra realidad que también no podemos olvidar. Visitaremos el desierto, un desierto en Jordania, además de Petra, que es una experiencia hermosa que vamos a tener allí. Y también estaremos en Belén, celebrando la Navidad en Belén. Así que anticipadamente celebraremos la Navidad como se celebra aquí en Puerto Rico, cantando los santos y los cánticos jíbaros puertorriqueños. Así que si alguno del coro se apunta, mucho mejor todavía. Bueno, pues nada, esa es la invitación a todos ustedes y ojalá y que se acerquen conmigo para compartir ese momento hermoso de pasar unos días en la tierra donde caminó nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.